Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, debemos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Por eso quiero todavía creer con más firmeza y me pongo en tu presencia. Me recojo los sentidos, recojo las potencias del alma, de mi cabeza, mi imaginación, la memoria. Todo para ponerlo en ti. Y pararme un poco en este post-confinamiento en fase 1,5, 0,75, 1,25, no sé ya en qué fase estamos. La verdad es que yo, Señor, me he ido a correr a las 5 de la tarde porque tengo un lío que no sé ya si se puede o no se puede. En caso de duda, vamos a correr. Y iba pensando, si me para la poli, ¿qué le digo? Pues que no sé en qué fase estamos, en qué fase 1,75, no sé qué se puede hacer o no se puede hacer. Confusión, hay confusión. Pues en esta confusión vamos a salir, de esa confusión vamos a salir nosotros. Nos vamos a poner en tu presencia, Señor, para en este momento pararme y escuchar al Espíritu Santo que me habla en mi corazón, que me va a decir tantas cosas en esta meditación, que me quiere decir muchas cosas y que depende de ti el dejarte. Dios que nos ha regalado el Espíritu Santo, nos ha dado de verdad lo más grande. Se ha quedado con nosotros, se ha quedado en mí. El Espíritu Santo está en mí. Tengo a Dios en mí, a Dios Espíritu Santo que habita en mí. Que habita en mí, soy templo del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo me posee a mí. No poseo yo al Espíritu Santo, me posee Él a mí. Y Él, en la medida en que me dejo, me va llevando. Y en esto consiste precisamente mi vida cristiana, en dejarme llevar por el Espíritu Santo. Dejarme llevar por ese principio vital que me quiere identificar con Jesucristo. Por ese principio de vida con mayúscula que está en mí. Ese principio de vida que recibimos en el bautismo y que después se nos ha confirmado en la confirmación, precisamente. Y todos los que estamos aquí, pues ya hemos recibido ese sacramento de la confirmación. Te recuerdo, dice San Pablo a Timoteo en la primera lectura de la misa de hoy, te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, caridad y templanza. San Pablo nos lo quiere recordar a cada uno de nosotros. Te recuerdo que reavives ese don de Dios que es el Espíritu Santo, que hemos recibido en el bautismo y confirmado y completado en la confirmación, que no es un espíritu de cobardía. Tú, Señor, no quieres que nos comportemos como esclavos tímidos, sumisos, ¿verdad? Sino como tus hijos llenos de seguridad y confianza. Quieres que te miremos más a ti y menos a nuestro alrededor. Es esto lo que nos da de verdad una total independencia y una gran libertad de espíritu. Realmente la cobardía paraliza. La cobardía paraliza, quita esa libertad de espíritu. El miedo que nos atenaza, ¿verdad? El miedo a perder la salud. Qué triste.
El miedo a quedar mal, el miedo al ridículo, el miedo a quedarse solo, el miedo a no ser querido. ¿Por qué tenemos miedo a perder la salud? Porque pensamos que, ¿verdad?, el dolor, el sufrimiento es malo. Y eso es un pensamiento absolutamente pagano. El dolor y el sufrimiento es Cristo en la cruz, y el amor y el sufrimiento libera, y el dolor y el sufrimiento es la señal del amor. No hay amor, lo siento mucho, no hay amor sin dolor y sufrimiento. Querer amar sin dolor y sufrimiento se llama pornografía del amor. Estamos rodeados de la pornografía del amor, que se nos vende y nos llena de ¿qué? De vacío y de tristeza. Y es lo que se nos está vendiendo continuamente. Y eso es irreal. Ni siquiera es virtual, es que es absolutamente irreal. En el fondo es el miedo esa que nos hace cobardes. Por eso, sin embargo, esto si quieres, eso es lo natural, sí. Porque es lo natural tener miedo, sí. Lo natural de una naturaleza caída. No una naturaleza redimida por Dios. Lo natural en una naturaleza caída, que se ha quedado caída, que eso es la naturaleza de un pagano, pues sí, lo natural es el miedo. Y por eso el encerrarse, no solo confinarse, sino el encerrarse en uno mismo, el egoísmo es puro miedo. El caparazón que me defiende de mis inseguridades, entonces uno se encierra en sí mismo. Puro miedo. Pero eso es lo natural en la naturaleza caída. Pero el cristiano, su naturaleza ha sido redimida, ha sido levantada, digamos, en el bautismo y en la confirmación por el Espíritu Santo. De ahí que lo natural en el cristiano es lo sobrenatural. ¿Por qué hemos recibido el Espíritu Santo? Hemos recibido el Espíritu Santo en la confirmación. Confirmación porque me confirma, porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Y lo esencial es la unción con la imposición de manos. Recibe, acordaros lo que decía el obispo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, mientras nos ungía con el óleo santo, con el crisma santo. ¿Cuál es el efecto de la confirmación? La efusión especial del Espíritu Santo, tal y como sucedió en Pentecostés. ¿Y cuál es el efecto de esa recepción del Espíritu Santo que dice el compendio del Catecismo, en el punto 268? El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Bueno, y va diciendo una serie de efectos y termina diciendo: y concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Pues si tú y yo hemos sido confirmados, tenemos esta fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Para lanzar fuera esa cobardía que dice San Pablo, reaviva en ti ese don del Espíritu Santo, ¿vale? Como dice San Pablo a Timoteo, le dice, por la imposición de las manos, pues Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, caridad y templanza. El espíritu de caridad, ahí está la principal batalla a la que nos llama el Espíritu Santo, sembrar paz y alegría. Sembrar paz y alegría, allí donde estamos, paz y alegría, caridad. Qué importante es, Señor, que le demos de verdad auténtica importancia a la caridad. Me llama mucho la atención, Señor, cuántas almas hay un poco atribuladas a consecuencia de, de la pureza. Y sin embargo, la caridad les trae al pairo. Eso es un atrofiamiento de la fe, de la doctrina, del amor de Dios. Lo esencial es la caridad, no la pureza. Lo que a mí me tiene que hacer de verdad luchar cada día es el deseo de ser más amable con mis hermanos, con mis padres, pues cada uno con la novia, con el deseo de cuidar más la caridad, de manifestar más el amor de Dios. La caridad. Pues dice San Pablo a Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, caridad y templanza.
Me sorprende lo de fortaleza y templanza. Fortaleza. Ser señores ante el dolor. Ser señores ante el dolor. La mejor definición de la fortaleza. Señorío ante el dolor, ante el sufrimiento. Ser señores. Es decir, lo contrario al miedo. Lo contrario al encerramiento. Señores ante el dolor. ¿Y la templanza? Señores ante el placer. Por eso ambas otorgan el señorío, la fortaleza y la templanza, y por lo tanto nos permiten ser más libres. Templanza es un mundo donde todo, en un mundo donde todo es tener, saber decir que no, qué importante es. Templanza viene de templar. Es decir, según la RAE, según la Real Academia Española de la Lengua, moderar, entibiar o suavizar la fuerza de una cosa. ¿El qué? La fuerza de las pasiones y en particular el impulso de los deseos de placer. Porque si no se aprende a moderar esos deseos, uno se convierte en su esclavo. Acaban dominando la conducta, como dominan la conducta de un animal que no tiene capacidad de razonar. Por eso la templanza es una virtud del ser humano. Fijaros, la representación clásica de la templanza, ¿sabéis cuál es? Que es muy fácil entonces de entender la templanza. Es el freno del caballo. Esa pieza que se le pone al caballo en la boca para dominarlo y conducirlo. Gracias al freno, el caballo, mejor dicho, el caballero domina al caballo y lo lleva por donde quiere. Gracias a ese freno en la boca. El que no aprende a poner el freno a sus impulsos interiores, sobre todo los impulsos del placer corporal, pierde su libertad. Por eso la templanza es una virtud que necesitamos para ser libres. ¿Cómo me gustaría que esto lo escuchara toda España? ¿Cuántos equívocos saldríamos? ¿Cuánto dinero ahorraríamos en psiquiatras? Si de verdad descubriéramos esta virtud de la templanza, ese freno. Mirar, Midas era un rey que tenía más oro que nadie en el mundo, pero nunca le parecía suficiente. Siempre ansiaba tener más. Pasaba las horas contemplando sus tesoros y los recontaba una y otra vez. Un día se le apareció un personaje desconocido, de reluciente atuendo blanco. Midas se sobresaltó, pero enseguida comenzaron a hablar y el rey le confió que nunca estaba satisfecho con lo que tenía y que pensaba constantemente en cómo obtener más aún. Ojalá todo lo que tocara se transformase en oro, concluyó. ¿De verdad quieres eso, rey Midas? Por supuesto. Entonces se cumplirá tu deseo, dijo el geniecillo antes de desaparecer. Ya conocéis la historia del rey Midas. El don le fue concedido, pero las cosas no salieron como el viejo monarca había soñado. Todo lo que tocaba se convertía en oro, incluso la comida y la bebida que intentaba llevarse a la boca. Asustado tomó en brazos a su preciosa hija pequeña y al momento se transformó en una estatua dorada. Sus criados huían de él para no correr la misma suerte. Viéndose así, convertido en el hombre más rico del mundo y al tiempo en el más desgraciado y pobre, consumido por el hambre y la sed, condenado a morir amargamente, comprendió su necedad y rompió a llorar. ¿Eres feliz, rey Midas?, se oyó una voz. Al volverse vio de nuevo al geniecillo. Y Midas repuso: soy el hombre más desgraciado del mundo. Pero si tienes lo que más querías, replicó el genio. Sí, pero he perdido lo que en realidad tenía más valor. El genio se apiadó del pobre monarca y le mandó sumergirse en las aguas de un río para purificarse de su maleficio. Así lo hizo, y todo volvió a la normalidad. A partir de entonces nunca más se dejó seducir por la codicia, por el afán de las riquezas. Esta vieja historia, que conocéis todos, del rey Midas, en fin, se ha interpretado siempre como una aleccionadora
¿verdad?, invitación a la templanza. Solo el que vive con una cierta austeridad, sin esclavizarse por los deseos de poseer y atesorar, es capaz de disfrutar realmente las cosas y alcanzar la felicidad duradera. Por eso, vamos a pedirle al Espíritu Santo, terminando este rato de oración, que de verdad nos conceda crecer en esta virtud de la templanza, ese ser señor ante los placeres, ese señorío, ese saber decirnos no, no, tener ese dominio de las necesidades básicas. Y ese dominio nos hará ser libres, nos hará de verdad volar como pájaros para llegar a Dios y poder de verdad sembrar la caridad allí donde estemos. Se lo pedimos a la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.